Buenos días, muchachos. Vamos a hacer la presentación formal. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien, profesor. Muy bien. Bienvenidos a la clase del día de hoy, martes 10 de diciembre. Ya casi culminando ya esta semana y, bueno, prácticamente el año. Deseándoles lo mejor del mundo y éxito y prosperidad para todos ustedes. Gracias. Hoy teníamos pensado, aparte de dar la clase, hacer un compartir, pero en vista de la situación y que no estamos todos completos, pero en enero podría ser un reencuentro cuando nosotros volvamos, porque lo importante es que nosotros mantengamos siempre la unidad entre nosotros, porque ustedes apenas están iniciando la carrera y tienen que ser muy amigables, muy, como te digo, muy dados y comunicarse mucho. Eso es bonito cuando ya uno llega arranca con los primeros y finaliza con los primeros que consigue. No todos llegan a la meta y espero de verdad, y les deseo mucho éxito, que todos lleguen a la meta. Espero verlos en un próximo grado también, así como lo van a hacer ahora entre viernes y sábado. Sí, el viernes van a hacer el acta, la firma del acta. Es un acto muy bonito. Y el día sábado van a hacer el acto protocolar, es decir, el acto formal de todo Gavirrete y todas esas cosas. Yo estoy invitado también allí. Y nada, muchachos, es un acto muy bonito. No sé si quieren ir, bueno, están invitados. Eso lo van a hacer en la Clairé. Eso es cerca por acá, en 2 cuadras, por acá cerca de los Milenios. No sé dónde es, pero pagaré un yumi. ¿Alquilaron un sitio? Sí, van a alquilar un sitio específico. Casi siempre esos actos se hacen en esos espacios pues, que ellos alquilan y todo eso. Pero la firma generalmente la hacen aquí en la biblioteca. No es suficiente, porque allí van a estar todos los de grado, todos los que van a graduarse, tanto de pregrado como posgrado, y todas las áreas. Sí, todas las especializaciones, todas las carreras, como dicen, ¿no? Y nada, entonces, bueno, vamos a comenzar con la asistencia. Ya me pasaron por acá la asistencia completa, listo. Ok, muchachos, para el día de hoy vamos a ver lo que es el concepto y elementos del Estado Civil. Sí, por favor, si pueden ir copiando, sí, para que tengan conceptos y elementos del Estado Civil. ¿Copiaron? Ese va a ser el tema del día de hoy. Conceptos y elementos del Estado Civil. Ok. Los conceptos vamos a colocar lo que se llama antecedente de romano, ¿no? De Roma. Que esa es una teoría. Que acuérdense que el derecho civil se inicia o se origina en Roma, ¿no? Lo que habíamos hablado anteriormente, todo el derecho tiene su yacimiento en Roma. Y desde ahí parte también el derecho civil como fuente, como origen, ¿sí? Como su nacimiento. Y entonces, la teoría de los antecedentes romanos explica que el estado de las personas procede del derecho, que procede del derecho. Eso es lo que establece los antecedentes de Roma, ¿no? O romano. Entonces, muchachos, en Roma existían 3 estados. Si quieren, anoten los 3 estados que existían en Roma. Un estado llamado Estado de Libertad. Ese es el español. Estado de Libertad. Que es el Status Libertatis. Status Libertatis. Status Libertatis. Ok. Existía también un estatus también llamado estatus de la ciudadanía en español, ¿no? Estatus de la ciudadanía.
Y en romano se escribe status civitatis. Status civitatis. Con B pequeña. Status civitatis. Y los estatus se escriben con S. ¿Sí? Porque son cuestiones romanas, ¿sabes? Entonces, status civitatis, status libertatis. Entonces, lo que es el estatus de la ciudadanía, el status civitatis, y el estado de la familia, que es el status familiae, familiae. Ahí sí es en español, familiar. Familiae. Termina en E. Familiae. Familiae. Aquí los individuos se clasificaban respectivamente libres o esclavos. Libres o esclavos en este estatus. Tanto el estatus civitatis como el estatus familiae. Acuérdense que cuando Roma había un poderío inmenso que gobernó casi más de la mitad del planeta. Yo creo que ustedes lo han visto también, así como lo han visto en las películas, así de esa forma más o menos sucedió el gran imperio romano, así como el gran imperio español aquí en Venezuela, ¿sí? Que nosotros teníamos ese gran imperio, y gracias, bueno, a lo ocurrido con estos libertadores nuestros, se produjeron las libertades y todas esas cosas. Pero allá fue un imperio romano, más de la mitad del planeta. Ellos tenían el control de casi todo el mundo prácticamente, en todos lados, incluso en Alemania también ellos tenían mucho control. Entonces, en esos estatus se clasificaban si eran libres o esclavos. ¿Ya lo colocaron? Libertad. Civitatis o status familiae, que es el estatus de familia. Civitatis. Civitatis es como derecho civil, ¿sabes? Y el familiar, derecho de familia, es decir, el estado de familia. Entonces aquí contemplaban si eran las personas libres o estas eran catalogadas como esclavos. Los esclavos eran considerados en aquella oportunidad como cosas, ¿sí? Eran tratadas como cosas, no eran personas, partiendo de ese principio. Hoy en día, claro, se ha llegado a todo lo que ha avanzado el derecho civil, que nosotros tenemos nuestra libertad, ¿no? Que lo más apreciado del ser humano es la libertad, porque cuando el ser humano pierde la libertad, pierde todos sus derechos. Por ejemplo, por alguna circunstancia cometen algún delito, las privan de su libertad, ya perdieron prácticamente la mayor parte de sus derechos, ¿sí? Indiferentemente de que, bueno, que tengan o que les respeten los preceptos constitucionales, es decir, su debido proceso y todo ese sistema de aparataje judicial, pero nada más de uno ponerse en los zapatos de esa gente, de perder la libertad, ya uno es fuerte, ¿sí? Pues con yo creo que para mí perder la libertad es perderlo todo, perdiste todo, incluso puedes perder incluso la vida así, de un momento, sí, porque estando preso ocurren tantas cosas, tantas mentes maliciosas, hay gente vaga y gente que tienen otros pensamientos, con mucho ocio, con mucho tiempo para pensar y hacer cosas, maldades, que hay unos sí de repente que se puede ser que se regeneren, pero siempre están pensando en lo malo, siempre, pues, por decirle así. Es raro las personas así que se regeneran, pues, porque tienen una fuerza de voluntad increíble y también que tienen sus valores, que es lo más importante. Ajá. ¿Se entiende eso, muchachos? Eso está facilito. Ajá. Libre o esclavo. Es correcto. De todas maneras, ustedes van a profundizar un poquito sobre el tema, ¿sí? Entonces, también existían lo que eran los ciudadanos o extranjeros. Los ciudadanos los consideraban, por ejemplo, los romanos como los que tenían el poder es decir, todos los derechos, ¿no?
que esa misma constitución, por llamarla de esa forma, les establecía esos plenos derechos, derecho, por ejemplo, derecho al voto, derecho de participar en las curias, derecho de participar en el Senado, derecho de alimentación, tenían todos los privilegios, ¿sí? Mientras que el extranjero era tratado como esa persona que venía como inmigrante, ¿no? Vamos a llamarlo así de esa forma. Y tenían una ley especial para eso. Entonces se decía que el sui juri y el alieni juri, por ejemplo, el sui juri, sui, S-U-I. Y el alieni juris. Esto está referido a lo que es la parte de los jefes de familia y los sujetos que están a la orden de esos mismos jefes de familia, es decir, los que están, como decir, bajo la tutela de esos jefes de familia, lo que llamaban ellos el pater familia. De todas maneras, esto va a quedar grabado aquí por si acaso, cualquier cosa quieren, pero es importante que tomen nota para que usted vaya más o menos investigando y profundizando más sobre este tema. Entonces, el pater familia o el pater familiar era la persona que se encargaba de proveer y estaba a cargo de su grupo familiar, ¿sí? Es como decir el papá o el representante de una casa, ¿no? Que tiene la obligación de la manutención de sus hijos, de incluso a la esposa, ¿sí? Ese era el pater familia, que se encargaba de velar por el cuidado, la salud, todo lo que es la parte de la seguridad de esos hijos, de esos miembros de esa familia. ¿Cómo es pater? Pater familia. Uno le dice pater family, ¿sí? Otro le dicen pater familia. Eso es en relación al sui juri y el alieni juri. Entonces, estos sujetos, estos ciudadanos, eran considerados en el derecho civil, en el derecho romano, con una posición muy privilegiada. Los tres órdenes en la plena capacidad jurídica. Ajá, dígame. Pater familiae, ¿sí? Que es padre de familia. Y sui juri, sui de derecho. Y juri, el otro alieni juris, alieni como alienígena, pero no le va a colocar alienígena, ¿no? Alieni, hasta ahí llega. Juri. Ok. Estos a su vez entonces tenían una posición muy privilegiada. Los romanos tenían una posición muy privilegiada. A eso se refería a lo que es la parte del estado civil, es decir, el status civitate. Para que ellos lograran el status civitate en aquellas oportunidades, tenían que unas ciertas condiciones. Primero, ser romano por nacimiento, ¿no? Y ser romano por nacimiento es como decir venezolano, que tiene todos los privilegios y la cosa. Y así todo país, pues, gozaban de ese privilegio, cosa que no gozaban los esclavos ni las personas extranjeras, porque las personas extranjeras eran migrantes y las consideraban así tal cual como hoy en día las tratan igualito, ¿sí? Tenían unos convenios particulares. Entonces, el estatus civil, lo que es la parte del derecho civil, tenía unas cualidades o condiciones de las personas que la ley toma en acción para atribuirles algunos efectos jurídicos. Es decir, que la mayor parte de esta gente o de estos ciudadanos que lo contemplaban así, porque en el derecho romano ellos eran ciudadanos romanos, ciudadanos, y para conseguir la ciudadanía tenía que lograr cierto, primero, como le estoy indicando, tenían que ser de romanos por nacimiento, ¿sí? Que han nacido en esa provincia y que de por sí el emperador les indicara y les dé una cuestión de un escrito donde ellos digan que son ciudadanos romanos. Entonces cumplían unos ciertos requisitos para gozar de ciertos privilegios y eran los que tenían una condición o una posición muy privilegiada, es decir, posiciones económicas,
Así como cuando uno ve las películas, ¿saben? Han visto, me imagino, algunos acá, películas en la época de Jesucristo, en la época de Roma, todo ese imperio, ese vasto imperio romano, ¿sí? Que casi aplasta al mundo, y que de una u otra forma el imperio romano también, así como se formó o que ocupó mucho espacio, invadió muchas tierras, de la noche a la mañana el imperio romano también se desvaneció. Ese es todo un misterio. Ve al gladiador también. ¿Sí? Todo eso. Pero fue un vasto imperio. Es una película que eso nunca va a pasar de moda. Es decir, y fíjese que casi siempre, por ejemplo, cuando ustedes ven derecho romano, se transportan a esa historia. ¿Por qué? Porque desde allí viene el nacimiento de todo el derecho. ¿Sí? E incluso... También, por supuesto. Ellos inventaron muchas cosas. Y entonces, desde esa historia, nosotros fíjense hasta dónde hemos avanzado. Hasta el derecho actual, pues. Lo que pasa es que cada país adopta de acuerdo a su jurisdicción y de acuerdo a las personas y a lo que es la parte geopolítica. Adaptan las constituciones de acuerdo a esos estados, porque nunca va a ser igual, por ejemplo, tomar una constitución nórdica que diga ya para implementarla aquí no tiene sentido, ¿sí? Igual que por ejemplo la constitución de Inglaterra, implementarla aquí, el de Alemania tampoco, porque ellos tienen otro tipo de gentilicio, otro tipo de cultura, ¿sí? Otro tipo de costumbre. Acuérdense que hablamos de la costumbre como ley. Ellos preferían, por ejemplo, lo que es la parte de la costumbre más que la ley. En muchos países de eso. ¿Se acuerdan que hablamos de lo que es la parte de la consuetudinario? Lo que es la parte consuetudinario. Era referido más que todo a eso, a lo que era la costumbre. Entonces, ¿qué pasa? Esa costumbre, con el tiempo, de forma repetitiva, ya claro, por supuesto, se hacía ley. Cosa que aquí no, la fuente del derecho aquí es la ley. La ley. Aquí lo que diga la ley es la ley. Otra cosa es que uno ignore la ley, ¿sí? Pero todo está escrito y establecido en la ley. Entonces vamos a dar un concepto amplísimo del Estado civil. Si quieren anoten por allí. Ok, los estados civiles eran cualidades o condiciones de las personas, ¿sí? Cualidades o condiciones de las personas en el cual se toma en consideración para atribuirle efectos jurídicos. De las personas. Sí, de las personas, en las cuales se toma en consideración para atribuirle efectos jurídicos. Acuérdense que estos estados civiles que estamos hablando, nos estamos transportando de una u otra forma a ese derecho romano, ¿no? Porque acuérdense que cada vez que nosotros nos hagamos una pregunta, nosotros tenemos que plantarnos y decir, bueno, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Y ¿quiénes somos? Exacto. ¿Quiénes somos? Es decir, ¿de dónde el origen de uno? Pues. Entonces eso es una cosa que uno nunca puede renegar. Por más que uno quiera evitar el pasado o lo que hayas vivido, como es la parte empírica, lo que hayas aprendido, porque de las cosas buenas y de las cosas malas se aprenden, ¿no? Sobre todo las cosas malas. Pero está en uno en querer seguir adelante, superar todas las metas, todas las cosas, los obstáculos, seguir adelante. Entonces copiaron lo que es la parte de los estados civiles, un concepto. Ajá. Cualidades o condiciones de las personas en las cuales se toma en consideración para atribuirle efectos jurídicos. Ajá. Ahora vamos con un concepto de estado civil de una persona. El otro era, el que dije anteriormente era
concepto de estados civiles, es decir, de varios estados civiles, ¿no? En conjunto. Este ahora es el estado civil de una persona. Ok. El estado civil de una persona está referido al conjunto de cualidades o condiciones de las cuales derivan consecuencias jurídicas. Conjunto de cualidades o condiciones de las cuales derivan consecuencias jurídicas. Derivan. Ok. Consecuencias jurídicas. En este sentido, de este mismo derecho civil de una persona comprende tres estados. Es decir, de este derecho civil de esta persona se clasifican en tres estados, ¿no? Los cuales vamos a ver de la forma siguiente. El primer estado es el estado político. Si quieren colocar letra A, estado político. ¿Sí? Ok. ¿Qué era el estado político en ese entonces? Y que aún todavía se mantiene en vigencia. Este estado político comprende el conjunto de condiciones o cualidades del individuo. Conjunto o cualidades. Conjunto de condiciones o cualidades. Conjunto de condiciones o cualidades del individuo relativos a su posición respecto a una comunidad política determinada. Muy rápido. Ok, repito nuevamente. Comprende el conjunto de condiciones o cualidades del individuo relativas a su posición respecto a una comunidad política determinada. Acuérdense que este es un estado privilegiado, ¿no? Aquí. ¿Sí? ¿No está copiando, Carlos? ¿Ah? Su posición sobre... Ajá. Comprende el conjunto de condiciones o cualidades del individuo a su posición respecto a una comunidad política determinada. Ok. El estado político se producen a través de ese conjunto de condiciones o cualidades, se producen consecuencias jurídicas, ¿sí? A su vez. Y que están referidas justamente a lo que es una posición dentro de una comunidad política, es decir, un privilegio. Eran los más poderosos, los políticos, ¿sí? ¿Seguimos? Ok, luego tenemos el estado familiar, que es el que mencionamos anteriormente, estado de familia, que es el estatus familiar, ¿no? El que habíamos hablado anteriormente. Es el estado de familia. Este estado de familia, entonces, comprende el conjunto de condiciones o cualidades del individuo relativos a su posición respecto a una familia determinada.
¿Qué quiere decir esto? Que hay familias, por ejemplo, familias muy poderosas con grandes caudales de dinero, ¿no? Por llamarlo de esa forma, que cubren todo lo que es la parte de su economía. Y a su vez también mantienen un poderío político que les permite tener un estatus familiar. Es decir, también es una posición muy privilegiada en conjunto con el estado político, es decir, el status civitatis. Profesor, usted grita como que si estuviéramos estudiando taquigrafía. ¿Se recuerda de la taquigrafía? Eran símbolos de ay, Sí. No, pero si me pongo a hacer dale corrido, no va. Quedamos en condiciones. Ok, repito nuevamente. El estado de familia, que es el estatus familiar, comprende el conjunto de condiciones o cualidades del individuo relativos a su posición respecto a una familia determinada. Hablamos de una familia determinada, es decir, una familia que tenga una posición caudalosa, una posición económica sustentable, ¿sí? Con una posición política determinada. Es decir, que no le falte absolutamente nada y que tenga prácticamente todas sus cuentas ya saldadas. Más bien lo que tienen es que generen es ganancia, ¿no? Claro. Entonces, este estatus familiar es un conjunto de cualidades o condiciones del individuo relativas a su posición respecto a una familia determinada. Y está el otro estado, que es el estado personal o individual, como lo quieran colocar. Es válido. Personal. Sí. El estatus, es decir, el estado personal o individual. Ese es el otro estado. Acuérdense que estamos hablando de los tres estados, de los tres elementos o las tres clasificaciones del estado civil. Hablamos primero un estado político, el status civitatis. Hablamos del estado familiar, que es el estatus familiar. Y ahora estamos metiéndonos ahora con el estado personal o el estatus personae, llama personae, ¿sí? Estatus personae o individual, como lo quieran colocar. Si en el examen me lo colocan personal o individual, yo entiendo qué es lo que es, a lo que se refieren, pues. Entonces, muchachos, este estado o personal comprende el conjunto de condiciones relativas a la persona, porque acuérdense que es algo individual, algo propio, es un estado personal, tal cual como lo indica su palabra, su nombre, su denominación, y que está considerada en sí misma con respecto a las demás posiciones. Acuérdense que aquí va a jugar lo que es la parte, lo personal, lo individual, conjunto de unas condiciones que tiene el individuo. Entonces, este conjunto de cualidades o condiciones relativas a las personas, considerada en sí misma, es una atracción hecha de los demás hacia nosotros. ¿Sí? Una atracción. Ok, entre estos elementos, hay una mosca por ahí. Existen unos elementos del estado civil, que es lo que estamos hablando, porque estos son los tres estados, ¿verdad? Vamos a dar más elementos acá, que es el status civitatis. El status civitatis, si le pregunta qué es el status civitatis, ya ustedes saben que es un status civitatis, ¿sí? Que es un estado político, el status civitatis, ¿no? A eso se refiere. El status civitatis o estado político comprende el conjunto de condiciones o cualidades jurídicamente relevantes que refieren a la posición del individuo, ese es más de lo que estamos explicando, frente a una determinada comunidad política. Los principales estados comprenden dentro del estado político son la nacionalidad en la parte del estado, a su vez comprende lo que es la nacionalidad
Ese es el manual de derecho civil. ¿Ah? Ese es el manual Sí. de derecho. Lo voy a estudiar. Listo. Ok. La nacionalidad, el vínculo de pertenencia de un individuo a un Estado. El vínculo de pertenencia de un individuo a un Estado. Y la ciudadanía. Es decir, nacionalidad, vínculo y Estado. ¿Sí? Son tres elementos que a su vez se subdividen en lo que es la parte del status civitatis. Estos son los tres elementos del status civitatis, porque lo anterior que estamos indicando eran los tres elementos del estado civil. Nacionalidad, vínculo. Nacionalidad, vínculo y ciudadanía. Que estos eran los tres elementos prácticamente para que... Ajá, tenemos en el primer estatus, ¿no? El estatus civitatis tiene también a su vez tres elementos que son importantísimos. Para que una persona pueda ser considerada como ciudadano romano, tenía que cumplir con todos estos elementos o estas condiciones, que sería entonces la nacionalidad, el vínculo y la ciudadanía, para poder ellos ejercer lo que es la parte de su derecho político. Acuérdense que en Roma el derecho político era el derecho más poderoso, ¿no? El derecho privilegiado. Por ejemplo, en un estado político, los venezolanos por nacimiento tenemos el derecho y el deber de aceptar y poder optar a cargos populares, ¿sí? Adicionalmente a ello tenemos la ciudadanía, es decir, tenemos todos los deberes y derechos según la Constitución que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ya cuando nosotros nacemos, ya nosotros tenemos unos deberes y unos derechos, ¿sí? Que están amparados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En cambio, en Roma no pasaba de esa forma. ¿Por qué? Porque para que una persona lograra la ciudadanía tendría que comprender, es decir, tenía que ganarse esos tres elementos del estatus político. Es decir, lo que es la parte que hablamos en relación a la nacionalidad, ¿sí? Lo que es la parte del vínculo. Acuérdense que el vínculo está referido a lo que es la parte del vínculo consanguíneo, de qué familia venían, ¿sí? A eso se referían. Y lo que era la parte de la ciudadanía, ¿sí? Que es la actitud para ejercer un derecho político. Eso se le establecía en aquel tiempo Roma, para ellos tener un estado civil romano. No todo el mundo, no todas las personas que nacían allá tenían ese privilegio, porque primero tenían que cumplir con estos tres elementos. E incluso los mismos ciudadanos en algunas oportunidades pudiesen haber sido vendidos como esclavos, ¿no? Porque ya no reunían esos elementos. Y por algún tipo de falta, algún tipo de perjurio o delito que hayan cometido, ¿sí? Ellos eran muy, ¿cómo le digo? Muy implacables en cuanto a eso. Sí, así tal cual. Y entonces ellos no tenían una ley relajada, sino que, bueno, que ellos mismos imponían las leyes, pues. Y acuérdense que eran cuestiones de costumbre, consuetudinario. La ley de ellos era eso. Entonces entramos al estatus familiar, que es el estado de familia, como habíamos dicho. Entonces comprende el estatus familiar, o el estatus familiar, comprende también a su vez unos elementos, que sería entonces, que están relativos al matrimonio y al parentesco. Estatus familiar tiene dos elementos importantísimos que son relativos al matrimonio y al parentesco. ¿Sí? Parentesco. En cambio el otro, acuérdense que tienen tres elementos, ¿sí? Vínculo y ciudadanía. Es correcto. Acuérdense de eso, si de repente les preguntan por allí
Bueno, el que le iba a preguntar soy yo. El que le iba a preguntar soy yo. Ajá. Entonces, los efectos del matrimonio podían distinguirse varios estados. Por ejemplo, el estado soltero, casado, separación de cuerpos, divorciado, viudo, entre otros, ¿no? Entonces, lo que es la parte de la familia, aquí existen diferentes estados de familia relativos al matrimonio. Casado, divorciado, viudo, separado de cuerpo, entre otros estados. Ok. Entonces, en el estado familiar, el estado relativo al parentesco, el estado de pariente de consanguinidad y afinidad. ¿Han escuchado alguna vez lo que es la afinidad y qué es la consanguinidad? ¿Alguno me puede indicar? ¿No ha escuchado? Consanguinidad. Bueno, consanguinidad de... Ajá. Ah, pero no hablen toda la vez. ¿Quién da más? Carlos. ¿No la ha escuchado? ¿Por allá? Ok, vamos a escuchar uno por uno a Isenay. Consanguinidad son lazos de sangre, exacto. Y el de afinidad son, por ejemplo, la relación que mantienen las personas que van a unirse a ese lazo de sangre. Es decir, los cuñados, los amigos de los cuñados y todo ese tipo de personas que desprenden de ese punto de vista. Los demás son consanguíneos, tus hermanos, tu mamá, tu papá, todo eso. ¿Sí? Incluso tus primos, ¿no? Pero se miden por ciertos grados. Ok. El parentesco por consanguinidad, entonces, es un vínculo que une a las personas que ascienden de un autor común. Cuando dicen un autor común se refiere a la persona misma, de donde se origina la parte consanguínea. Es decir, por ejemplo, si el amigo Anthony tiene su familia, por supuesto que su vínculo consanguíneo proviene de allí. Y en tal caso, los vínculos por afinidad serían los que se unieron luego, que no tengan nada que ver con la sangre de él. ¿Sí? Por eso dice con lazos consanguíneos y el otro por afinidad. ¿Sí? Entonces, el vínculo que existía entre las personas unidas por una adopción plena, que por cierto es la única forma de adopción que admite la LOGNA. Entonces, en el derecho venezolano, muchachos, el primer caso que se dice que por su naturaleza el parentesco es natural y el segundo que es legal. Lo que hablemos de lo que es la parte del parentesco por consanguinidad y afinidad. Entonces, el parentesco por consanguinidad natural son los padres e hijos. Padres a hijos. Consanguinidad natural son padres a hijos. Existe una consanguinidad legal que es la adopción plena, ¿sí? Lo cual indicamos anteriormente que se da a través de la LOGNA, ¿no? De todo su reglamento. Y que por supuesto lo establece el mismo Estado venezolano, el derecho venezolano. El parentesco por afinidad, entonces, es un vínculo que une a uno de los cónyuges con unos descendientes consanguíneos de otros cónyuges. Es decir, una afinidad. Es lo que estamos diciendo. Ustedes, otros de otros. A uno de los cónyuges con unos descendientes consanguíneos de otros cónyuges. Es decir, la señora Vadillo se casó ¿con quién podemos casar a la señora Vadillo? Si es que ya no está casada. Con Carlos. Vamos a casarlo con Carlos. ¿Usted acepta, Carlos? Ok. Los que son de Carlos, ya está casado ya. Ya está. Ya, listo.
Entonces, toda la familia que provenga de Carlos van a ser afines a la señora Vadillo, ¿sí? Claro. Porque ya entre los dos tuvieron alguna relación. Ojo, Carlos ya lo casaron ya. Y tuvieron algunos hijos. Es un ejemplo hipotético, Carlos. No vaya a renunciar a esa. Es un ejemplo, Carlos. Ok. Y entonces, de los parientes de Carlos, van a ser los afines a la señora Vadillo. Y de los que se produzca la relación entre Carlos y la señora Vadillo, bien sean 10 hijos, 20 hijos, 100 hijos. Entonces, esa relación de padre a hijo es lo que se llama una consanguinidad natural. Natural, claro, porque es de padres a hijos. ¿Sí? Y entonces, de eso se produce ese, por ejemplo, yo podría ponerle un ejemplo en un examen, y entonces ustedes tendrían que echarle un poquito de cabeza a eso. Tampoco se la pone tan fácil, ¿no? Pero es importante para que usted lo sepa. Entonces, ¿se entiende eso, muchachos? Los hijos de la señora Vadillo con el señor Carlos es lo que se produce, lo que es la parte de consanguinidad natural, porque vienen de los padres hacia los hijos. Y los descendientes, es decir, de Carlos, que van a considerar a la señora Vadillo, van a ser los afines. Todas esas personas van a ser afines. Por eso dice afines y consanguíneos, que son los dos tipos de parentesco que existen en el derecho civil: afinidad y consanguinidad. Si yo les pregunto en un examen, por ejemplo, ¿cuáles son las personas afines en el derecho civil? ¿Qué me responderían ustedes? Afines. Afines. Ajá. Yo diría que son los que no comparten lazos sanguíneos. Ok. Que también sería válido. Claro, por supuesto. Justamente esto se abre una brecha para que ustedes piensen y se pongan, por ejemplo, estoy colocando un ejemplo claro para que ustedes más o menos pueden colocar miles de casos. Y lo que está diciendo el compañero Anthony, perfectamente, claro, tienes que profundizar un poquito más. Que no compartan lazos sanguíneos. Esa es la finalidad, no es nada. Claro. Si es consanguíneo, es consanguíneo. Claro. Ponemos un ejemplo. Póngale un ejemplo, amigo Anthony. Nosotros todos somos afines porque somos aquí amigos, somos compañeros, por así decirlo, y de repente, como ustedes, los dos, tienen esa relación, seguimos siendo afines porque seguimos siendo amigos. Pero yo soy hermano de Carlos, hermano de Sancho, pero yo soy afín a ustedes porque simplemente usted es mi cuñado. Muy bien explicado, ¿eh? Oye, ¿alguien no entendió o sí? ¿Está todo perfecto? ¿Ah? Bueno, cuando venga el examen. Entonces, muchachos, el parentesco por afinidad, entonces, es el vínculo que une a uno de los cónyuges con los descendientes consanguíneos de otros cónyuges, en forma general, ¿no? Lo que estamos hablando. Existen unos antecedentes por afinidad, que son los suegros, los padres políticos, los cuñados, los hermanos, es lo que estamos hablando, ¿no? Habíamos puesto ese ejemplo. Los sobrinos, esos son afines. Entonces, en el estado de extraño es que existe entre personas que no están unidas en un matrimonio ni por parentesco de ninguna clase. Ese es un estado extraño. Acuérdense, estado extraño, sí, coloquen allí, estado extraño. Extraño, colocan así, un estado extraño. Extraño. Es decir, un estado extraño es algo que está fuera de lo común. Es decir, que existe entre personas que no están unidas en un matrimonio ni por parentesco de ninguna clase. Es decir, ni tienen afinidad ni tienen consanguinidad. Esos son, acuérdense que en el estado civil hay dos parentescos nada más, que son el consanguíneo y el afín. Entonces, si ninguno de estos tienen ni afinidad ni consanguinidad, son un estado extraño. Si yo le pregunto qué es un estado extraño, es un estado extraño. No existe ni Pero por eso es importante explicarlo. afinidad. Exacto, no existe ni afinidad ni existe consanguinidad.
es algo extraño. Por ejemplo, un extraño, un estado extraño es, por ejemplo, cuando una persona que estudia, en el caso de nosotros, conmigo, por decirlo, no tenemos un parentesco ni de consanguinidad ni de afinidad. Él lo está explicando de una forma, en tal caso de que Carlos sea su hermano. Exacto. Pero en el caso de que no sea su hermano, entonces no es afín. No es afín. Tampoco tiene la misma sangre. Entonces, allí hablamos de un estado extraño. Suena feo, pero realmente así se le dice. ¿Ves? Un estado extraño es que no tiene ni comparte ni afinidad ni consanguinidad. Por ejemplo, aquí en este caso nosotros somos un estado extraño, ¿sí? Porque no compartimos ni afinidad, hablando del derecho civil, por supuesto, ¿no? Ni afinidad ni consanguinidad. Ninguno son primos, ninguno tienen algún laxo que los une a través de una unión conyugal, nada de eso, ¿eh? Bueno, nada más a Carlos y a la señora Vadillo que los casamos hoy. Ojo, pero eso es un ejemplo hipotético, como dicen por ahí, ¿no, Carlos? ¿Y el anillo para cuándo? Ajá. Bueno, muchachos, ¿se entiende hasta ahora eso? Está fácil, ¿no? ¿Sí? Está fácil. ¿Sí, Carlos? Un estado extraño, cuando yo le pregunté qué es un estado extraño, no se vayan a extrañar. Usted me va a explicar qué es un estado para usted extraño. Usted es un estado extraño es que no comparte ni consanguinidad ni afinidad. Y puedes colocar el típico ejemplo que estamos hablando acá. Nosotros, compañeros de clase, el profesor con su alumno, somos un estado extraño. El decano con todos sus profesores es un estado extraño. Al menos que alguien de algún profesor o alguien comparta algún tipo de consanguinidad. Ahí sí uno dice, bueno, sí es consanguíneo, ¿cierto? Sí. Acuérdense, el consanguinidad, su nombre lo dice, sangre, lazos de sangre. Y el afín, son afines de acuerdo al estado que derivan de esa unión conyugal y de los que se derivan posteriormente de esos estados, de esas uniones. El caso hipotético que estaba colocando el amigo Anthony, en tal caso de que él fuese hermano de Carlos, ¿sí? Sería por afinidad, eso. Porque lo otro es que estás casado, Carlos. Estás casado. Ok, muchachos, seguimos entonces. Ya sabemos que es un estado extraño, que es un estado consanguíneo, un estado afín, ¿sí? Entonces pasamos lo que es un estatus personal. Acuérdense que estamos hablando del estatus personal como un estatus personal o individual. Que yo le estoy indicando que cualquiera de las dos denominaciones, o decir, las dos definiciones que usted me coloque, que utilicen personal o individual, yo perfectamente se las voy a aceptar en el examen sin problema. Entonces, el estado personal o individual comprende el conjunto de condiciones o cualidades jurídicamente relevantes de una persona considerada en sí misma. Es una abstracción hecha de sus relaciones con las demás. Entonces, las principales condiciones de este estatus personal también tiene un elemento que son el hecho de ser individuo de la especie humana, ¿sí? Esa es una de las condiciones, o un elemento. Por ejemplo, yo pudiese colocarle a ustedes un examen, que es un elemento y que es una condición. Y entonces, por allí ustedes más o menos van a explicar. Explíquenme los elementos o las condiciones del estatus personal. Entonces, por allí más o menos ustedes se van desprendiendo en ese sentido, ¿no? Entonces, este estatus personal tiene el hecho de ser individuo de la especie humana. Del ser humano. Entonces, en uno de los ejemplos sería entonces de este hecho de ser especie del ser humano, sería entonces los derechos fundamentales. Acuérdense que cuando nosotros nacemos, según nuestra Constitución, tenemos el derecho principalmente ¿a qué? A la vida,
¿sí? Es el principal derecho fundamental. Cuando ustedes le hablan de derechos fundamentales, muchachos, le están hablando de derechos primordiales. Son derechos que bajo ninguna circunstancia deberían ser violentados. Más sin embargo, se realizan, pues, ¿sí? Se realizan ciertos actos y bueno, ya sabemos por alguna u otra circunstancia que no queremos mencionar acá, se producen. Pero de los derechos fundamentales del ser humano sería entonces la vida, el derecho a la vida, derecho a la libertad, bueno, el derecho a la libertad, el derecho a la alimentación. Acuérdense que hablamos, yo creo que la vez pasada, de toda esa situación. Esos son derechos fundamentales del ser humano. El derecho incluso a la educación, el derecho a tener una vivienda, un sueldo, un salario digno, porque ¿cómo se mantiene una persona si no tiene un sustento económico positivo? Yo digo positivo, que le alcance, pues, para cubrir todas sus necesidades. Y siempre, y yo me recuerdo siempre que todos le echábamos la culpa siempre al papá Estado, ¿sí? Uno decía, tiene la culpa el Estado, papá Estado tiene la culpa. Pero ahora nosotros vemos de otro punto la situación y nosotros somos parte de ese mismo problema. Porque nosotros, a pesar de que le dejamos toda esa potestad, toda esa cuestión, que de por sí lo tiene la ley le indica de que es responsabilidad del Estado garantizarle al ser humano todos esos derechos fundamentales. Más sin embargo, el Estado no ha sido suficiente para velar por todos esos derechos que son innatos al ser humano, pues. El ser humano, cuando nace, ya tiene todos esos derechos humanos. Por lo menos en nuestra Constitución está establecido. Hay otras constituciones que establecen que para llegar, por ejemplo, en el caso que estamos hablando del Estado civil, en Roma, tenía que recibir, por lo menos, tener unas ciertas condiciones o ciertos elementos para ser considerado como estatus familiar, estatus político, y para tener una buena posición privilegiada. Aquí no pasa esto. Aquí, por ejemplo, nosotros ya nacemos con esos privilegios, ¿sí? Porque se supone que nosotros estamos viviendo en un país democrático, ¿sí? No un país autocrático ni de otra índole política que nada más se refieren a lo que es la parte de lo que ellos consideran que está bien para el Estado. Entonces todo es el Estado. Entonces dejan por fuera al ser humano, no toman en cuenta las consideraciones del ser humano. Entonces a eso se refiere al Estado fundamental del ser humano, porque cuando nosotros nacemos con derechos y deberes, y así a sus derechos y deberes tenemos también unas obligaciones que debemos cumplir. Unos la cumplen, otros no. Pero sabemos cómo está la situación hoy en día en relación a esto. Entonces es una cuestión, muchachos, de conciencia en cuanto a la parte de los derechos fundamentales. A pesar de que la Constitución lo contempla, nosotros tenemos que velar en lo posible, y más que todo nosotros como abogados, que eso se establezca, o sea, se prevalezca bajo cualquier circunstancia, ¿sí? Y más que todo ustedes que van a ser los próximos colegas, Dios mediante, y yo espero verlo y espero estar en su graduación, ¿sí? Dios mediante. El tiempo pasa, muchachos, mira, pasa así volando, crean lo que es así. Hoy estamos aquí, a la vuelta de 2, 3 años ya estarán ustedes, Dios mediante, graduados, ya ejerciendo, con sus familias, con sus socios, en fin, tendrán una compañía, tendrán unas empresas, tendrán un bufete, bueno, en fin, ustedes se proyectarán de acuerdo a lo que ustedes hayan sembrado, porque lo que uno siembra, ténganlo por seguro que es lo que uno cosecha en el futuro. Todo en la vida es un esfuerzo, todo en la vida es un sacrificio, pero a la final vale la pena hacer todos esos sacrificios, porque hay momentos que uno se pone en un punto, en una cima, y uno ve para atrás y uno ve el recorrido, el trayecto que tú has logrado, y en verdad que es algo admirable, ¿no? Ver esas personas que luchan todos los días por superarse de cualquier circunstancia, no nada más en la parte económica, porque realmente el dinero va y viene, pues esa es parte del universo, ¿no? Pero prepararse uno como ser humano para afrontar todos esos retos, eso sí es lo más difícil.
y que uno se caiga por alguna circunstancia en algún hecho, es decir, que de repente ustedes quieran abandonar esta carrera y por alguna circunstancia, por razones económicas, por razones sociales, por razones familiares, por cualquier otra circunstancia, decidan ustedes abandonarla. Eso sí sería de verdad algo triste, ¿no? Y lamentable. Pero entonces ustedes hay momentos que tienen que reflexionar, no, pero yo puedo hacer esto, si no me falta por lo menos $1 para pagar la universidad me bloqueó, por decirle algo. Entonces yo voy a hacer el esfuerzo y el sacrificio por conseguir trabajar para yo lograr mis metas, porque siempre tenemos unas metas, ¿no? En nuestro andar, en nuestro camino. Y entonces eso es así, muchachos. El derecho fundamentales son eso, las obligaciones, lo que es la parte de nacemos con derechos, con obligaciones y con deberes. Ah, ok, perfecto, muchachos. Entonces seguimos. Ya estamos casi terminando. Ya. Ok. Vamos a pasar, muchachos, lo que es la parte de los caracteres del Estado civil. Caracteres del Estado civil. Uno de los caracteres del Estado civil supone una alternativa. Es decir, que esto significa que cuando una persona es soltera, no puede ser casada, ¿sí? Es una relación así. A esto es lo que se llama una alternativa. Es decir, que eres casada o eres soltera, ¿sí? Porque incluso cuando una persona se casa y luego se divorcia, su estado civil va a ser divorciada, mas nunca vuelve a ser soltero, ¿sí? Esa es la única condición en este sentido. La persona pierde su soltería y entonces cuando se divorcia ya no va a ser soltero, no, va a ser, su estado civil va a ser divorciado. En otros casos, cuando la persona fallece y está casada con el cujo, ¿te acuerdas? El cujo, hablamos del cujo, el de cujo. Ya es un estado de... Ajá. Viudo. Y si la persona no ha sacado esa cédula de casado, ¿Ah? Soltero. siempre la persona. Si aparece, yo les recomiendo, bueno, yo por lo general uno siempre... Hay gente que se ilusiona, wow, me casé. Ahorita Carlos va y saca su cédula de casado. ¿Ah? E incluso el hombre puede utilizar cédula con el nombre, con el apellido de la mujer. Eso lo establece también, claro, en el anterior código. Claro. Pero, ¿qué pasaba con toda esta situación? Generalmente, por ejemplo, las personas se casaban, ¿verdad? Inmediatamente se iban y se sacaban y cambiaban su estado civil. Error. Bueno, digo error, ¿por qué? Porque para todo tienes entonces, para todos tienes que consultar. Claro. Porque así es. Ey. Pero tanto el hombre como la mujer tienen el mismo derecho de colocarlo. El apellido. Lo que pasa es que en esta comunidad que existe, y siempre existió así, los hombres no se van a colocar el apellido de la mujer. Y cuando mucho, seguirán siendo solteros en la cédula. Porque también es una cuestión de que nosotros estamos cometiendo también un delito allí. ¿Sí? Porque estamos de una u otra forma defraudando a la ley. ¿Por qué? Estamos cometiendo un falso testimonio ante una autoridad civil. Porque entonces proclamamos de repente que somos solteros cuando realmente nosotros estamos casados, ¿sí? Pero también es un problema. También véanlo desde este punto de vista. Por ejemplo, cuando
se es casado o se es soltero, ¿verdad? El soltero que se casa generalmente no saca la cédula de casado. ¿Por qué? Porque puede haber una existencia de algún problema X. Y acuérdense que ya no vuelven otra vez. Una vez que le agarran esos documentos en el Estado o cualquier organismo, el registro civil, ¿sí? Ya ustedes no van a volver a ser más nunca solteros. Más nunca en su vida. A pesar de que su celo diga soltero. Cuando me tocaba hacer algo, por lo menos que hay amigos que no, cuando era menor, llevar el acta de matrimonio no había problema. Con el acta de matrimonio suficiente. Sí, pero ahí lo que pasa es que todo ha cambiado y a medida que vaya, acuérdense que el derecho es muy cambiante. Y a medida que vayan exigiendo esas condiciones, uno de los requisitos va a ser es que usted muestre su estado real, pues. Su estado real es decir, que si eres casada y tienes una cédula de soltera, vaya y te actualice. ¿Sabe? La gente no lo hace. O sea, por cuestiones comunes, por alguna circunstancia, porque de repente un estado civil te va a influir mucho. Por ejemplo, a la hora de que usted se gradúe, el título tiene que decir, por ejemplo, Carlos es Delgado, señora Vadillo de Delgado. Y si la señora Vadillo, Carlos, no, es una suposición, Carlos, porque ya te agarramos ahí de ejemplo. Y entonces, si en ese momento ustedes se quieren divorciar, porque siempre el matrimonio es un contrato, ¿no? Nosotros establecemos un contrato, todo es un contrato. Porque no sabemos cuánto puede durar ese matrimonio. Y la vida da muchas vueltas por X o por Y. Carlos se vuelve. Entonces usted dice que ya en el título queda como el apellido del esposo. No. Queda repetida. Claro, pues entonces tendrías que hacer todo un proceso, ¿verdad? Para tratar lo posible de que vuelva a la originalidad, y eso es un dineral y es un proceso de juicio. Tienes que ir a juicio, ¿me entiendes? Es recomendable no poner el apellido. O no casarse. O no casarse, como hace mucha gente, pues. Vivir en un estado de unión estable de hecho, en tal caso. ¿Ves? Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Algunas cosas que son tuyas y unas cosas que son mías. Pero en cuestiones de bienes, a cada quien, por ejemplo, lo que él trabajó es de él. No, y aquí no lo asesoraron bien, Sam. ¿Ok? Lo que él trabajó es de él. Lo que la otra señora trabajó es de él. Al menos que ellos tengan una comunidad una comunidad concubinaria, por decirte así, y pueden repartirlo de esa forma porque tienen acciones, y él puede demostrar de que él colocó una cierta cantidad de dinero en la empresa de Anthony, por decirte algo, ¿no? Okay. ¿Sí? Y entonces ahí es la única forma que ellos puedan reclamar patrimonio. Y lo otro es, por ejemplo, cuando existen hijos en común, que esa es la prueba fundamental que se llevó a cabo o se consumó lo que es la parte de la unión estable de hecho o el concubinato, ¿sí? Porque si usted no puede demostrar un concubinato o una unión de estable de hecho, si usted no está formalizado, y si la otra persona está casada, que yo creo que lo hablamos en una oportunidad, y está viviendo con la otra persona, esa es una figura de amante. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Entonces tampoco tiene muchas cosas que, ¿me entiende? Claro, la gente es libre de hacer justamente y deshacer lo que quiera, por eso hay unas consecuencias a raíz de todo lo que la persona haga. Por eso le digo, el estado civil, por ejemplo, una vez que usted se casa, ya usted no vuelve a ser soltero más nunca en su vida. Y si se divorcia, su estado va a ser divorciado. ¿Y si se vuelve O divorciado. ¿No puede cambiar? No. Ya queda así divorciado. Divorciado, pero ya te vuelves a casar. No, si te casas tendrías que casar. Te cambia. A esos son los únicos que cambian. De divorciado a casada. Pero no vuelve, el único estado que no cambia es el soltero. Porque es el estado como el estado natural. Es el origen, ¿sabes? Es el origen. Y entonces, ¿qué pasa? Con esa originalidad es importante, muchachos, tener en cuenta. Traten lo posible de no perder su originalidad. ¿Sí? Su esencia. Entonces, muchachos, vamos a dejar la clase hasta acá. ¿Está bien? Está interesante el tema. Bueno. Sí.
Pero es importante, muchachos, la originalidad de toda esta cuestión. Lo demás lo complemento con algunas cosas ahí que les voy a enviar para tener algo más de material para las evaluaciones. Aunque material hay bastante suficiente. Bueno, espero que la pasen bien. Gracias. Un feliz retorno para... Recuerda que nos hemos dividido en los otros semanas. No, claro. Ya no quieren venir la semana que viene. Pero acuérdense una cosita. Vamos a hacer una clase online para complementar otra semana porque son 20 semanas que tenemos que cubrir. O sea, yo les aviso. Un día que no estén preparando ni matando al cochino, ya me corta aquí, ya un momentico. Bueno, ya con esto nos despedimos, la clase culminó. Gracias.